Nacho, usted me pregunta cuál es el tema central. El tema central se llama seguridad. Sus hijos no habrán vivido la violencia de los años 90, pero están viviendo esta. Y sin seguridad no hay nada. El único camino para la paz es seguridad. Y la seguridad física y jurídica es lo que genera confianza para que haya inversión. E inversión es el único camino para poder reducir la pobreza, porque la mejor política social es el trabajo. Si queremos acabar la pobreza en Colombia, solo hay un camino, el crecimiento económico. Y para que haya crecimiento económico, empresas, emprendimientos, inversión extranjera, tiene que haber seguridad. Por ejemplo, el Urabá antioqueño puede ser un polo de desarrollo nacional, pero sin seguridad es imposible. Se está haciendo Puerto Antioquia, va a hacerse Puerto Picicí, van a hacerse 3 puertos más Túnel del Toyo. Hay que volver el aeropuerto de Apartado, un aeropuerto de carga internacional, y el Urabá antioqueño se vuelve el epicentro para traer, por ejemplo, empresas japonesas, coreanas, asiáticas, europeas, para poder invadir el mercado americano, mexicano y latinoamericano. Pero necesitamos seguridad. Necesitamos seguridad. El campo colombiano. Colombia debería ser la despensa del mundo. Así como Mato Grosso en Brasil se volvió el estado más rico gracias a la agricultura, la Orinoquía colombiana puede sembrar 7 millones de hectáreas. ¿Pero qué necesitamos? Seguridad para sacar las FARC y el ELN de allá. Necesitamos garantizar la frontera con una división, una nueva división que estoy proponiendo en el Ejército de Fronteras. ¿Queremos turismo? ¿Queremos que aquí se visite el suroeste antioqueño? ¿Queremos ir a Jardín? ¿Queremos ir a Tarso? ¿Queremos ir a Venecia? Necesitamos seguridad. Y así sucesivamente en todo el país. Siempre entonces el punto central es este. Para mí la seguridad es una causa. Y mi propósito de vida es un país sin violencia. Pero estoy seguro que con una base de seguridad física y jurídica generamos las oportunidades que queremos a través de la atracción de inversión. El mundo entero ha funcionado gracias al crecimiento económico. Aquí no podemos ser tan torpes de pensar lo contrario. Ahora, ¿cómo se cierra el ciclo aquí? Con un Estado pequeño. Sí. Estado pequeño, cero burocracia, cero derroche y cero despilfarro. Miguel. Mi propósito de vida es un país sin violencia. Estábamos recordando algunas de las palabras que nos daba el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay cuando nos acompañaba acá en la primera mesa de opinión de Antioquia, que de manera muy diferente lo hacía, aceptaba nuestras invitaciones y cada que estaba en Medellín de manera muy juiciosa, pues nos llamaba y nos decía, quiero que conversemos, tengo propuestas, tengo una visión de país, quiero estar con ustedes y hablar. Y lo reitero, mi propósito de vida es un país sin violencia. Con esas palabras y con un dolor muy grande en el corazón le damos también la bienvenida a José Obdulio Gaviria, analista político y creo que una de las personas más cercanas a Miguel Uribe. Andrea, y si me permite, antes de que nos salude nuestro invitado, fue muy reiterativo en esta intervención y lo hacía en las diferentes. Necesitamos seguridad. Varias veces lo mencionó. Seguridad que claramente no estaba presente el pasado sábado en Bogotá. Sí. Yo veo que ustedes están hablando en pasado, hacía, era, y yo creo que tienen toda la razón. La cosa es muy grave. Yo creo que Miguel no participará en esta campaña electoral para la presidencia. Eso cambia todo el panorama porque el Partido Centro Democrático es el partido como cabeza o punta de lanza de las fuerzas del centro derecha o de la libertad. Y él era el primero entre los 5. Pero la verdad es que las esperanzas para que él recupere su capacidad de trabajo, que ustedes están ponderando con toda razón y que yo lo comparto, es decir, era el candidato que venía permanentemente a Medellín, pero estaba en Cali, pero estaba en Cúcuta. Yo tenía, por ejemplo, hoy y mañana gira con él por Pereira, por todo el departamento de Risaralda, y me puse a verla, a curiosear la agenda, y no teníamos un minuto de descanso, con recorridos y además muy productivos porque eran mesas con empresarios, mesas con estudiantes, mesas con profesores universitarios, mucha prensa. ¿Usted lo estaba acompañando en esos recorridos? En los que él me invitaba, sí. Sí, la verdad es que yo cuando él me invitaba, cuando me llamaba, yo inmediatamente estaba. Estábamos el sábado, yo estaba el sábado en Bogotá precisamente por eso, porque queríamos hablar con la nueva magistrada del Consejo de la Corte Suprema de Justicia. Sí, señor. Él se puso a la cabeza, él se echó al hombro de esa elección con mucho éxito
De hecho, me escribió Misión Cumplida y hablamos de lo importante que es que una persona con ideas liberales y con un pensamiento constitucional afín a los principios más elementales de la democracia hubiese sido elegida. Entonces íbamos a reunirnos un rato a saludarla y luego ayer y hoy íbamos a recorrer Risaralda. ¿Quién es Miguel Uribe? Y lo voy a decir ahora sí en presente, con la fe de que todo puede pasar y que se le puede robar un milagro al cielo. Sí, así es. ¿Quién es Miguel Uribe para el Centro Democrático? ¿Qué representa él para la colectividad? Bueno, Miguel entró al Centro Democrático por invitación del presidente Álvaro Uribe Vélez, lo que llaman los españoles el fichaje. Personas de identidad política con el partido, pero que están en otro partido o que están fuera del partido. Yo no sé si ustedes le siguen el rumbo y la pista a Cayetana Álvarez de Toledo, la gran parlamentaria española. Ella es una intelectual, ante todo, y una gran periodista, editorialista del periódico El Mundo mucho tiempo. A ella la fichó el partido, la llamó para encabezar la lista en Cataluña. Álvaro decidió llamar a Miguel Uribe a trabajar con nosotros en el partido, a afiliarse al partido e incluso a encabezar la lista del Senado. ¿Por qué lo hizo? Bueno, en primer lugar porque teníamos una larga trayectoria de afinidad política, sin militancia en el partido. Afinidad política que venía, por ejemplo, de la época en que él fue concejal de Bogotá y que lo hizo con extraordinarios méritos. Fue presidente de esa colectividad en su momento. Sí, señor. Del Consejo Así de Bogotá. es. Luego nosotros fuimos quienes nos pusimos en la tarea principalmente de llevarlo adelante en una candidatura a la alcaldía de Bogotá que falló, pero porque las condiciones eran muy difíciles, realmente nos ganó Claudia López. Ella cabalgaba en toda esa demagogia que hizo con la consulta popular, que es idéntica. Petro se aprendió de Claudia la paradita, es como decía mi amigo Macías, la jugadita. Y entonces, por ejemplo, yo recuerdo que yo participaba mucho en Bogotá en programas de opinión, Hora 20, Que Voces, etcétera, y concurríamos generalmente una vez por mes y siempre muy identificados en la lucha contra el plebiscito. Nos acompañó en la confrontación con el presidente Santos. Y ahora nosotros aquí en Medellín tenemos varias organizaciones de los viejos del Centro Democrático, que es el uribismo, que está desde el año 85, o menos, o antes incluso, porque algunos acompañaron a Uribe en su primera candidatura al Consejo, que fue en el 82, al Consejo de Medellín. Y entonces todas estas organizaciones creamos un grupo de WhatsApp y de reuniones con los número uno, que eran Miguel y el candidato a la Cámara, Hernán Cadavid. Y de ahí siguió un contacto permanente. En septiembre del mismo año 22, ya posesionado como senador, le propusimos que pensara seriamente en que fuéramos creando ambiente para una campaña electoral para su presidencia, contando con un hecho, y es que ya nuestra generación, la mía, por ejemplo, pues que es la de Uribe, y que es la de todos los viejos que ustedes vieron a hablar el sábado, el presidente Gaviria, que Samper, que ya es una generación que no tiene nada que ver con presidencia. Yo no veo pues que, a no ser que a ustedes se les ocurra que haya algún viejo, como ocurrió en los Estados Unidos con Trump y Biden, que aquí en Colombia pudiera tomar en sus manos esa tarea tan inmensa como es una candidatura presidencial. Entonces yo le decía, mire, la generación siguiente es la generación de los sesentones, llamémoslo así, cincuentones. Ya tuvo su candidato, su presidente, que es Duque. Pensemos de pronto que ya a la generación de ustedes les toca
este compromiso y este reto. Y él se quedó callado. Él no hizo ningún comentario distinto, pues agradecer, porque fue una reunión muy amable de presentación de cómo estaban las actividades, a qué comisión había entrado, cuáles proyectos estaba ventilando, cómo le iba con... Recuerden que yo acababa de salir del Senado, entonces yo más o menos conocía el ambiente y el aire que se respiraba allá. Y me sorprendió mucho como al año siguiente, dijéramos por ahí en septiembre del 23, que me llamó a que hiciéramos unos tallercitos muy personales, muy particulares, con algunos intelectuales, decentemente, pues, muy invitados por ustedes, algunos de ellos, para que habláramos de las ideas gruesas del liberalismo, las ideas de la Escuela de Austria en primer lugar, y sobre todo lo que se estaba dando en el combate norteamericano con la llamada corriente Woke y la llamada corriente Day, que fue derrotada en cabeza de Harris. Muy interesado, como ustedes me lo describieron muy exactamente como lo conozco, muy juicioso es la palabra que usamos los antioqueños. Y como a los 4 meses me llamó que me quería presentar un trabajo, no me dijo, mejor dicho, de qué se trataba. Él viene a Medellín y se instala en el Hotel Poblado Plaza, y hace allá un ejercicio muy interesante de ocupar varios salones y reunirse con unos, hablar con otros, exalcaldes, bueno, mucha gente. Con ese método logra fácilmente contactar en un día 1000 personas. Y entonces, muy en la noche, ya dijéramos, comenzó a las 9 de la noche la reunión, había unos estrategas que yo los había oído mencionar, no los conocía personalmente, muy famosos, estuvieron muy activos en la campaña de María Corina, me consta, y tuvieron alguna participación en algunas otras candidaturas presidenciales en América Latina, y nos presentó a este grupo de viejos lo que sería su campaña presidencial. Nos sorprendió enormemente. Quedó un año callado y llegó con todo preparado. Y lo que más me interesó y me pareció que era distinto a todo, era mecanismos prácticos. Organización, por ejemplo, acuérdense los comanditos de María Corina, no sé si le han seguido la pista de eso. Los comanditos de María Corina son 650,000 venezolanos que controlaron las elecciones para que no hubiera fraude, que hicieron imposible el fraude. Ya llevaba 200,000, Miguel, ahí, zongos orongos sería, porque era una fuerza no visible. Una política de redes muy clara. Ahí estuve revisando, Publicidad Toro reparte entre algunas personas semanal o quincenalmente cómo va el tema del manejo de redes por parte de los candidatos. Muy bien, iba muy bien. O va muy bien. Voy a seguir hablando en presente. Hablemos en presente. Con una esperanza de que eso ocurra. Y en general, bueno, la logística extraordinaria, menos la seguridad. Menos lamentablemente. Usted que lo acompañó tantas veces, nos dice que lo venía acompañando. ¿Qué tal era la seguridad en los diferentes actos que tenía? No teníamos esa preocupación, José. ¿Por qué? No sé. Pero era poca, era robusta, era poca. Porque no, para un candidato. Es preocupante que un precandidato que quizás no, era el que venía marcando más en las encuestas del CD, que lo acompaña a un evento en un parque, solo 2 personas, sí. Eso es muy poco. Pero yo le voy a contar esto. En el año 2001, el presidente Uribe en ese momento, comenzando la campaña, porque él venía de Oxford, de ser profesor allá, profesor y refugiado, porque inclusive lo que contaban es que las FARC había contratado el tiro al pichón con el presidente Uribe, que es un tiro de 1000 metros, o sea, un francotirador. Y yo recuerdo esta escena. Yo vivo en Copacabana. Habló en el Consejo de Copacabana y nos fuimos juntos para mi casa. Y era en una volquetica, en una camionetica de esas de 2. De Volco, sí. Y ahí no iba un conductor y un ayudante y un escolta, año 2001. O sea que la verdad es que
de pronto el sistema de seguridad del Estado solamente se concentra en quienes ya han ocupado los cargos. Por ejemplo, hay un decreto que establece unos esquemas de seguridad enormes para todo el mundo, por ejemplo, para los presidentes, ex vicepresidentes, ex presidentes de las Cortes, ex ministros delegatarios. No sé si saben que esa es la razón por la cual el señor Benedetti claro, se empeñó en que tenía que ser ex ministro delegatario, así. A lo mejor es eso. Yo no lo veo como mala fe de nadie. Sé que Miguel ahora contó, el director del partido, yo no lo sabía, que 23 veces le rogó a la Unidad Nacional de Protección de que le aumentara el equipo. El esquema. Tenía un esquema de 5 personas, eso no. Para un candidato presidencial no da abasto porque pues, la gente tiene que descansar. Por ejemplo, yo me imagino en Pereira, que íbamos a estar ayer y hoy, y entonces seguramente la policía nos iba a apoyar, pero yo no creo que Pero tampoco era una certeza que ustedes tuvieran. Usted no lo está diciendo. Yo me imagino que... No, yo sí no, y nunca me preocupé, debo decirlo yo. Bueno, suelo ser muy tranquilo. Como les digo, yo veo que la gente que más se cuida es la que ya no tiene como peligro. Curioso y los que paradójico, están por ¿no? fuera. Ángela, usted tiene pregunta. Así es. Hablando entonces de esa tranquilidad que se vivía anteriormente, que ustedes, como dice usted, los viejos, pasaban tranquilos sin ningún problema, ¿cree usted que a partir de este hecho ya hay un precedente para que efectivamente toda la seguridad se refuerce? Yo estoy observando lo siguiente, el presidente Petro ha arreciado mucho su lenguaje. Con Petro hay que tener en cuenta, hay que tener presente que Petro es marxista. Y no porque él lo diga, incluso, sino porque todos los libros que citas son de marxismo, siempre mantiene el cuento de la plusvalía, pues el elemento aquel de que el trabajo es el que produce la riqueza y que los burgueses lo compran, pero compran el trabajo, pero se quedan con el producto del trabajo. Todos los análisis las hace desde la perspectiva de la izquierda internacional marxista. Por ejemplo, es un gran aliado de Hamas, que es el peor movimiento terrorista del mundo hoy. Apoya a Hezbollah, rompió con Israel, mantiene unas relaciones extraordinariamente tensas, por no decir agresivas y agrias, con los Estados Unidos, etc. El marxismo tiene como condición el amor a la violencia. Me explico. Marx, en el año 48, en su texto del Manifiesto Comunista, que en mi opinión es el texto más importante del marxismo, aunque los grandes tratadistas del marxismo digan que es el Capital o que cualquiera de sus grandes otras obras, y el marxismo, el manifiesto es un canto a la violencia como herramienta política, ejercicio de la violencia para definir y dirimir los grandes conflictos de la humanidad, que en este caso del manifiesto es destruir el régimen capitalista. Entonces yo veo que el tema de la violencia, tratado desde esa perspectiva que ellos la mantienen, hace que para ellos eso no tenga una implicación moral. No es el marxismo inventó un concepto que después lo definió uno de los grandes tratadistas de la escuela austríaca, Hayek, y es el polilogismo. Y es que quienes son pobres tienen una ideología y tienen una doctrina y tienen un pensamiento respecto a todo, y quienes son ricos lo tienen distinto. Y ambos son válidos en el sentido de que el de los ricos defiende sus intereses y es su manera de pensar racional, y la de los pobres la contraria, la de contradicción, y que los lleva a un enfrentamiento antagónico. Entonces, a mí me da la impresión de que Petro está pensando en este último año comenzar a desarrollar una acción violenta desde el punto de vista o físico, como es que ocurran hechos como el que estamos comentando, o moral, como es, por ejemplo, una consulta popular que se sale de la Constitución. Y si eso ocurre, yo no sé cómo va a ser el año, porque yo pensaba que podíamos por lo menos construir un escenario
en donde nos pusiéramos de acuerdo que hubiera unas reglas que permitieran una definición tranquila de la suerte del país para el año 26. Ya estoy comenzando como a dudar. Yo he sido el más optimista de que hay elecciones. Ando regado por toda parte diciendo hay elecciones, no hay Petro no tiene una masa crítica suficiente como para dar un zarpazo institucional. ¿Y usted confiaba en las instituciones? ¿Confía en la institucionalidad Son muy del fuertes, país? Las de Colombia son muy fuertes, contrario a lo que dice la izquierda. La izquierda predica que Colombia es el país más desigual del mundo, que somos el tercero, yo no sé a quiénes pongan de primeros, que somos el país con más violencia contra el pueblo, contra los sindicalistas, contra los periodistas, contra violencia por razones de, como les digo, de la política y de los ricos contra los pobres. Y todo eso está bien refutado por los mejores historiadores sobre Colombia, porque no son de Colombia todos. Por ejemplo, Busnell tiene un tratado, una historia o un manual de historia de Colombia que se llama Colombia, una nación a pesar de sí misma, en donde dice que después de los Estados Unidos no hay ningún país tan institucionalizado en América como Colombia. Y lo dice con datos, no es que él se imagine o haga una loa a unos amigos que él tiene para dar en un país al que él visita de vez en cuando, no. Y hay unos libros extraordinarios sobre ese fenómeno institucional colombiano, como por ejemplo los libros de Serrano, de Enrique Serrano, los libros de Posada Carbó, los mismos, una serie de recopilaciones de documentos de Fernando Cepeda. Colombia es un país con una institución muy fuerte, pero si hay un ataque tan aleve y tan duro y tan grave, ¿cómo les parece que hoy pueda estar circulando, debe tener ya hoy 20.000 visualizaciones, un trino mío, en donde cuento que de muchacho, y cuento, pero además muestro el documento, llevaba 5 meses, hasta mayo le pagaron en el programa. Jóvenes Paz. Jóvenes No, Colombia. ¿sabe cómo llama realmente el programa? ¿Cómo se llama? Pagar por no matar. No para no matar, sino pagar por no matar. por no ¿O cómo matar. le paga la paradoja? Una paradoja muy grande. Doctor Obdulio, hay algunos teóricos que aseguran que la democracia, más allá de ser un método de participación y de elección, es un instrumento que se tiene para hacer una entrega pacífica del poder. Sí, el relevo. A quienes lo han definido Ese es así, uno de ese los relevo. elementos más importantes. Digamos, el que más tranquilidad le da a una sociedad. Pero entonces, tomando en la cuenta esa definición, usted nos está diciendo, yo creo que no va a haber elecciones No, luego. yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que soy el que más creo. Sí. Pero cada vez me quedo sin argumentos. Porque es que veo, ahora comienzan a hablar los precandidatos. Cree menos. Y comienzan a decir, hombre, pero es que hemos pedido seguridad, el presidente nos agrede en cada momento. Me he puesto a repasar, ahora con esa facilidad que da inteligencia artificial, las cosas que ha dicho presidente Petro sobre Miguel Uribe, y yo digo, por Dios, pero es que realmente era como diciendo, mátenlo, o aprésenlo, o exilio, o échenlo. Por lo menos era con el Odio. candidato con el que tenía un discurso más fuerte, Sí, a quien se mucho refería odio. en peores términos, indudablemente. Sí, sí. Y él, yo también me puse a repasar las declaraciones de Miguel, y las de Miguel eran cuestionamientos, pero racionales, inclusive con elementos de cortesía. Mire, cuando comenzó el gobierno, yo he sido muy antipetrista personalmente. Yo estuve con él al frente en la comisión primera, y ese señor para mí es un ser, no sé qué palabra usar para no herir a mucha gente, pero muy odioso. Y sin virtudes personales. Por ejemplo, nosotros, un ministro como Cristo, hombre, Cristo entraba, saludaba a uno por los senadores, lo miraba a la cara, discutía y muchas veces nos ganaba en el debate, el mismo Roy, Benedetti y todos ellos. Este no, este es un tipo así, como rumiando odios, rencores y prejuicios y lo demás. Entonces, él realmente lo que ha hecho en la práctica, en la presidencia, es agredirnos a todos. Entonces Uribe, que salía del Congreso ya, que comenzaba un nuevo gobierno con una corriente que nosotros siempre confrontamos, porque la corriente real es el
Foro de Sao Paulo, aunque la gente no nos crea, tarde o temprano esa tesis se va a entender. ¿Y le están dando la razón? Claro. Y entonces Uribe nos dijo, hombre, bájenle a lo personal, es el presidente de la República. Presidente, pues Petro, el tipo ni saluda, el tipo no tiene ninguna cortesía, el tipo ha estado en cosas muy malas. Y entonces dijo, no señores, reunión con él, hizo reunión. Y salía de la reunión Uribe y a agredirlo, a insultarlo, a cuestionar dice que un asesino y que yo no sé cuántos muertos. Y siempre es eso, 100.000 asesinatos. Al pobre Turbay, a Miguel lo puso, es que el heredero de 10.000 asesinatos de la tortura de la familia. Según Turbay. Se nos está acabando el programa, pero su presencia es muy valiosa y yo sé que José Luis tiene pregunta y no una quiero sola, que doctor pierda José la Obdulio, oportunidad. porque yo creo que la incertidumbre es el común denominador de los colombianos hoy. ¿Qué se puede visualizar? ¿Qué nos espera? A Colombia en la parte política y en la parte social, ¿qué le espera? Hombre, la estrategia política es una cosa que hay que considerar con toda tranquilidad y seriedad. Esto no es un asunto de calenturas. Entonces, por ejemplo, nosotros como partido tenemos que ponernos a pensar seriamente que es un nuevo momento y recordar que la esencia de nuestra política electoral del 26 es una gran coalición y no necesariamente tenemos que tener un candidato de nuestro partido al frente de la gran coalición, sino una gran coalición que respete los resultados de una consulta en marzo. Entonces, eso, por ejemplo, doy un elemento ahí como de entrada. Sí estar muy atentos porque esa señal, por ejemplo, hoy dice Vicky en un trino, no, que es que eso lo hizo el grupo de Cuchillo. Y ustedes saben que Cuchillo y esa gente tienen unos entronques rarísimos con el gobierno del presidente Petro. Ustedes recordarán, y ustedes lo cubrieron, cuando la caravana de 10 camionetas de la UNP, donde se llevaban a Calarcá, que es ahora el que estaba matando soldados y policías. Entonces eso hace que los que queremos que no haya la tragedia siguiente. Venezuela tuvo gobierno socialista a partir del año 1999. Las elecciones fueron en diciembre, Chávez se posesionó en 1999 y más o menos hasta el año 2006 la economía siguió funcionando con trazas capitalistas y con cierto respeto a elementos esenciales de la libertad económica, cierto respeto. En el 2007, ya ellos consolidados, como lo que ve uno que pretende el pacto histórico y Petro, inmediatamente se entronizaron, se atornillaron en el poder. Si a nosotros nos ocurre lo mismo, yo creo que la desgracia a partir del año 26 para las nuevas generaciones en temas de salud, de educación, obras públicas, es decir, todos los aspectos de la vida social, telecomunicaciones. Hoy, por ejemplo, Cuba es un país que no tiene energía eléctrica, no tiene comida, no tiene pintura, de todas las casas derruidas, etcétera. Eso nos podría pasar. Por eso yo creo que Colombia debe tener la suficiente inteligencia colectiva de hacer que eso no se dé, que no se... Pues doctor José Obdulio Gaviria, gracias infinitas por aceptar nuestra invitación y por venir a hablar pues de un tema que tan difícil, sí, tan duro. Sí. Y la invitación para todos es, sigamos hablando en presente, intentemos robarle ese milagro al cielo para que todo se dé de la mejor manera posible. Sigamos orando e insistimos, más allá de cualquier color político, Miguel Uribe Turbay hoy representa a la democracia del país. Esto que ha sucedido es un atentado directo a la democracia y por el bien de nuestro país deseamos y oramos para que se recupere y salga de la mejor manera posible de esta situación. A todos ustedes, gracias por habernos acompañado.